El 20 de noviembre de 1972, el director aragonés Luis Buñuel se encontraba en Los Ángeles con motivo de su nominación al Oscar por El discreto encanto de la burguesía. Al director calandino no le gustaba mucho esta ciudad, ya que le había tratado muy mal en su primera estancia, donde dirigió doblajes de películas, o lo que es lo mismo, se volvían a rodar películas, pero con actores y actrices que hablaran castellano. Total, que allí se encontraba cuando Jean-Claude Carrier, amigo y guionista suyo, recibió una llamada de George Cukor invitándole a una comida en su casa con motivo de las 2 nominaciones que habían obtenido. Buñuel y Carrier fueron los primeros en llegar, y posteriormente aparecieron algunos de los nombres más destacados de la dirección cinematográfica: John Ford, Billy Wilder, William Wyler, Ruben Mamoulian, Alfred Hitchcock, Robert Wise, George Stevens y Robert Mulligan. La comida se convirtió en un homenaje al director de Calanda y en un intercambio de pareceres, aunque el aragonés no era un excelso dominador del inglés. En sus memorias, Buñuel calificó la comida como extraordinaria, y para la posteridad queda una imagen, la foto que hizo el periodista Charles Champlin, en la que Buñuel ocupa el centro y el resto de directores le rodean. Hoy, 20 de noviembre de 2022, reunimos en otro almuerzo extraordinario a algunos de los mejores directores y directoras de nuestra tierra para que puedan compartir una experiencia lo más cercana posible a la que disfrutó el propio Buñuel. Para ello nos hemos trasladado a un lugar muy especial de la capital aragonesa, como es el restaurante Montal. Lo que sucede aquí ya no depende de un guión, sino de lo que los compañeros de profesión, cada uno con su experiencia y su percepción personal, quiere compartir en un ambiente distendido. Lo que pretendemos es que viváis los oyentes una experiencia inmersiva. Lo que vais a escuchar es el sonido propio de una comida. Habrá ruido de platos, habrá ruido de cucharas, pero lo más importante son las historias, las anécdotas y todo lo que pueda surgir en una conversación entre amigos y compañeros. Esto es Sentados a la Mesa de Buñuel. Chicos, muchísimas gracias a todos por venir a lo que es esta recreación de esa cena en Beverly Hills que George Cukor ofreció a Luis Buñuel con los grandes directores de la época. Hemos intentado, y yo creo que hemos conseguido reunir a gente del cine, grandes directores de nuestro territorio, para hablar un poquito de Buñuel, su figura y el mundo del cine. Así que me gustaría introducir el primer tema en cuestión, que es el protagonista que nos ha traído hasta aquí, que es el propio Luis Buñuel. Yo creo que todos sabemos que es una figura internacional, pero no sé si somos conscientes de la repercusión que tiene el hecho de una comida como esta, con grandes directores, y el reconocimiento de gente que como directores son tan diferentes a Buñuel, pero que reconocían el valor de lo que había hecho Buñuel. Dicho esto, pues Gaizka, por ejemplo, que es el que ha traído el libro, ya que ha traído el libro y el que ha estudiado, que empiece él. Hombre, yo tengo la fortuna de haber conocido a 2 de los protagonistas de esa foto, que es una de las cosas que te permite el cine, ¿no? Conocer gente ahí, que es Rafael Buñuel, el hijo pequeño de Luis Buñuel, que vivía en Los Ángeles y sigue viviendo, y Jean-Claude Carrier, que era el guionista el motivo por el cual le invitaron, que era la película El discreto encanto de la burguesía, cuando estaba haciendo promoción para los Oscars, ¿no? Que finalmente ganó, ¿no? Entonces, bueno, me parece una idea estupenda, ¿no? Intentar recrear esto. Yo es una foto que forma parte de mi adolescencia. Yo cuando vi la primera vez esa foto, más que buñueleno, yo era hollywoodiense, y el hecho de ver a Hitchcock, a George Cukor, a Billy Wilder, a William Wyler, me fascinaba esa foto. Y es cierto que es una foto única porque yo creo que no ha habido una confluencia de directores tan trascendentes de una época dorada del cine, ¿no? De los años 30, 40, 50, como esa foto, ¿no? Y yo creo que no se ha vuelto a repetir. Hoy creo que no lo vamos ni siquiera igualar, pero bueno, el intento está muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Ángel decía que a Costa Gabras fue que le hicieron una cena, pero parecía. Pero yo creo que, no es porque sea Buñuel nuestro, ¿no? Pero que no llegó al nivel de esta cena. No, parece ser, por lo que cuenta Paul Mazursky, que también estaba en esa cena, era un homenaje a Costa Gabras y a algún otro director que estaba nominado a Mejor Película Extranjera aquel año. Y se presentaron, bueno, Cukor le dijo a Mazursky, vente y tráete a Mark Rydell y a no sé qué más, que sois los jóvenes cachorros de los años 60 que estáis
formando la nueva generación de directores americanos, y fueron, y se encontraron a todos estos, ¿no? Y la gracia está en que efectivamente le dijo estarán un par de colegas, le dijo Cukor a Mazursky, luego se ven los eran George Stevens, William Wyler, Kim Vidor, que Kim Vidor no estuvo en la de Buñuel, pero claro, fue muy impactante incluso para el propio Mazursky. Yo también creo que George Cukor me da la sensación que reunió a un grupo de grandísimos directores que trabajaban mucho para Hollywood, y creo que tengo la sensación de que tenía una cierta admiración por directores que no estaban dentro del esquema hollywoodiense. Y hay muy pocos que verdaderamente creo que hicieron lo que les dio la gana, ajenos al cine tal y como se concebía en Hollywood, y a la vez enormemente comerciales y enormemente populares. Se me ocurre Luis Buñuel, se me ocurre Ingmar Bergman, se me ocurre Fellini, y no sé si muchos más, y Kurosawa, y entonces claro, yo creo que también había una cierta gana de decir, a ver esta gente de qué va, cómo son, vamos a conocerlos, porque son otra forma de plantearse el cine, ajena a los grandes estudios, pero enormemente difundida alrededor del globo. Yo creo que es una clave la que está dando Miguel Ángel, porque yo creo que gente como Billy Wilder, que habló expresamente de Buñuel en un libro de entrevistas, lo que admiraba de Buñuel, aparte de que tenía un talento único, que había hecho cosas que no había hecho nadie en la historia del cine, es su capacidad para hacer obras maestras en unas condiciones muy precarias. Y Hollywood representaba exactamente lo contrario. Y entonces ellos tenían dificultades para hacer las películas que querían con unos medios muchísimo mayores que los que tenía Buñuel. Entonces Billy Wilder flipaba con Buñuel y dice, pero bueno, este hombre en películas cuyo rodaje duraba 3 o 4 semanas en México, Los Olvidados, Nazarín, él, o sea, ¿cómo es posible que haga estas maravillas? Y yo creo que esa fotografía representa la admiración de un tipo de director clásico de Hollywood hacia un hombre de Calanda que llega a lo más alto de la historia del cine en unas circunstancias económicas e industriales muy precarias. Y ante eso ellos se descubrían, ¿no? Pero sobre todo con ese grado de libertad que me da la sensación que casi siempre tuvo Buñuel. Claro, es que Cukor es un tío que le han despedido de alguna película. Cukor es un a pesar de las circunstancias políticas que vivió Buñuel. Sí, pero es verdad lo que dice Miguel Ángel, que ellos también envidiaban la libertad creativa que tenía Buñuel, ¿no? Y que él se adaptó a circunstancias muy complicadas y sin embargo estuvo cerca de hacer algo que es imposible en el cine, y es hacer exactamente lo que quieres. O sea, eso es imposible en el cine. En la literatura a lo mejor sí, pero en el cine, salvo rarísimas excepciones, es muy complicado. Y Buñuel, de todos los grandes directores de la historia, seguramente es el que más cerca estuvo de conseguirlo, ¿no? De tener esa libertad y esa capacidad de extraer oro de circunstancias muy pobres y muy débiles, ¿no? Sí, yo creo que como cineastas, yo creo que todos lo que más envidiamos de Buñuel es precisamente lo que ha comentado Luis, la libertad creativa y el que pudiera vivir y desarrollar su cine bajo sus propios principios como creador. En Hollywood era difícil y creo que también un poco vamos en camino de eso también, porque las plataformas, las televisiones marcan mucho los parámetros y hay muchos productores que se arriesgan cada vez menos. Entonces Buñuel y muchos de los vanguardistas de su generación tienes la sensación de que sí que eran libres, ¿no? A nivel creativo y muy innovadores, que nos han abierto un camino al resto, porque probaron cosas muy arriesgadas, como pues, rodar con actores naturales, o bueno, hablo en concreto pues, de Buñuel en algunas de sus películas, y esto pues creo que nos ha abierto un gran camino a los que venimos detrás, y es muy envidiable y es muy admirable también. Sí, Vicky. No, que la admiración que tenía todo Hollywood hacia Buñuel, que se plasma en esa foto, y sin embargo el contraplano, como decíamos antes, es que a Buñuel le hacía muchísima ilusión esa comida, porque él intentó trabajar en Hollywood, sabéis que tuvo problemas, que hacía doblaje de películas. Exacto, pero intentó trabajar dentro del sistema, gracias a la carta y al libro de Salvador Dalí, ¿no? Diciendo que era comunista y ateo, bueno, pues fue non grato a partir de entonces. Entonces a él le hacía mucha ilusión también pertenecer a ese mundo, porque era un gran cinéfilo y admirador de todos ellos.
Y es también al contrario, que él va allí como si le dieran 80 Oscars, ¿no? Aquella comida que le hacía tantísima ilusión, y en la foto que está con las manitas sobre las rodillas, a mí me hace mucha gracia su gesto, pues como un niño dispuesto a jugar, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Así como un poquito echado hacia adelante. El gesto de Buñuel es encantador y es como la ilusión de un niño pequeño estando allí, reconocido por sus amigos, que son sus compañeros de cine. Sí, que además a mí lo que me alucina de Buñuel es que su cine, de manera más o menos consciente, influye en todos los que estaban en esa foto. Es decir, hay como... Es un director tan influyente a través de sus películas y de las cinematografías que roda en México, en Francia, que termina afectando al cine de los demás, ¿no? O sea, Hitchcock rueda Un sueño en recuerda, que es un guiño buñuelano total, es decir, y de hecho dices, está muy guay, pero no es Buñuel. O sea, de hecho, Hitchcock se quiso sentar al lado de Buñuel en la mesa, que era una de las exigencias que puso para... Es decir, que termina influyendo desde, casi diría que desde la mera intuición de su primera peli, Un perro andaluz, en directores posteriores de un calibre enorme, y se filtra y se cuela en las filmografías de otros directores, porque al final no deja de ser también el creador, inventor, patentador de una corriente cinematográfica, como el surrealismo. Es el primero que lanza esa película, y a partir de ahí, claro, es que el tiempo se entiende de otra manera, el espacio fílmico se entiende de otra manera, y los directores también se ven obligados a replantearse, incluso en Hollywood, ¿no? Que es como muy industrial, muy marcado, muy de estudios. Aún así, acaba influyendo mucho. Siendo que Nacho, la Sierra, Nacho estará ahí, Lucas, os dedicáis también a la formación, no sé si ese ejemplo que dices que Buñuel influyó a esos directores también, ¿sigue influyendo Buñuel en la figura de los nuevos directores, o es un paso fundamental para los nuevos directores para entender lo que es el cine y la libertad de creación que estamos mencionando como un elemento clave para poder desarrollar proyectos? Pues totalmente. Yo creo que somos lo que vemos, y es verdad que cuando tomas contacto con la gente más joven, que todavía tiene por descubrir no solo el cine de Buñuel, sino el de todos los que estaban en esa cena, es verdad que cuando se lo inculcas o intentas que se acerquen a él, es cuando empiezan a descubrir la grandeza del lenguaje, de cómo la utilizaban ellos, porque hoy día, bueno, pues efectivamente sigue siendo el mismo, pero yo creo que los códigos están cambiando, evolucionando al mismo tiempo. Pero yo me acuerdo de cuando vi la primera película de Buñuel, la necesidad imperiosa de querer seguir viendo más, ¿no? Y efectivamente, cuando vi la foto, yo que era muy amante del cine americano, sobre todo al principio, cuando empecé a descubrir el cine clásico, llegué a preguntarme, ¿qué hace Buñuel en esa foto? De verdad. Sí. Porque todavía era desconocedor de lo que había hecho. Entonces, es verdad que cuando eres consciente de su obra, dices, bueno, pues efectivamente, ¿no? Eran ellos los que se querían sentar al lado de Buñuel. De hecho, creo que hay una anécdota, no sé si esta que es estudioso me corregirá si no, que durante la comida, entre que Buñuel no hablaba muy bien inglés y tal, creo que, no sé quién dijo, creo que vamos a llegar todos a un acuerdo a través de esta comida, y dijo Buñuel, me temo que no, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque realmente él tenía su visión particular y su influencia era el mismo, ¿no? Hemos hablado de que cada uno tenía su... Es el brindis que teóricamente de George Stevens, que dice, bueno, pues nos ha unido aquí una cosa de fraternidad, el mundo, nuestro mundo es el cine, y claro que realmente en el fondo Buñuel era muy receloso de esas cosas, y entonces dijo, no sé si realmente esto, yo tomo vino, pero no sé si... Por vino no será. Por vino no será, pero como que recelaba, que también él era muy fan de uno que no estaba en esa comida, que es Fritz Lang. Él realmente fue porque lo dice en su libro de memoria, él empezó a hacer cine por las 3 luces de Fritz Lang, y le hacía mucha ilusión conocer a Fritz Lang, que no fue porque estaba enfermo, pero al día siguiente efectivamente pudo hacer en un momento fan, que es pedirle una foto dedicada de Fritz Lang. Un autógrafo. ¿Me puedes hacer una foto dedicada? Y le debió dedicar una foto antigua de él mayor. Y dijo, no, de cuando eras joven. O sea, me parece como muy... O sea, que también Buñuel tenía ese momento fan, ¿no? Decir, estoy con Fritz Lang y tal, ¿no? Que gracias a él empezó a hacer cine. Yo retomando lo que preguntabas de si creemos que afecta o no a las nuevas generaciones, y todos los años en la asignatura de análisis fílmico, que es una de las que imparto, al principio de la asignatura les pongo Un perro andaluz y les sigue sorprendiendo, y a estas nuevas generaciones es verdad que cada vez es más difícil que se interesen por el cine clásico, incluso hay casos en los que películas rodadas antes de los 90 les parecía cine clásico, ¿no? Entonces les queda todo... Qué mayor me siento en como muy lejos, como lo ven en sí. Y sin embargo ven Un perro andaluz y les llama la atención y dicen, esto... tiene algo especial, y es verdad, pasa el tiempo y sigue teniendo algo especial. Yo me acuerdo que la primera vez que vi Un perro andaluz también, me acuerdo, básicamente digo, no entiendo nada de lo que me está contando,
pero sí recuerdo las sensaciones, o sea, era un cine que a mí me provocaba algo, ¿no? En un momento agobio, en un momento desasosiego, en otro momento con la famosa escena, pues un poco más de... Pero que sí que provocaba al espectador algo a lo que no estaba acostumbrado, ¿no? Porque ahora en determinadas películas de más comerciales, que ahora el cine pues está como está, ¿no? Pues sabes un poco la sensación que te va a forzar la película que viene, ¿no? Y sabes todo lo que va a pasar y en qué orden. En muchos casos sí. Pero es que esa es la clave del cine de Buñuel, ¿no? Sobre todo de esas películas, que no entiendas nada, pero que te sacudan de una manera que no te ha sacudido nada viendo una película. Y eso yo creo que es lo que le puso a Buñuel en el mapa de la historia del cine, ¿no? El hacer Un perro andaluz y La edad de oro, que son películas que revolucionaron el cine. Y lo que pasa es que estamos hablando de la influencia de Buñuel, y es verdad que puede ser muy influyente desde muchos puntos de vista, pero yo creo que es alguien imposible de copiar. Es imposible decir, voy a hacer una película a lo Buñuel, porque lo más normal es que hagas el ridículo. Es completamente inimitable. Y algunos lo han intentado, y el resultado es patético. Bueno, David Lynch tenía algún punto cercano a seguramente pero con matices. Con matices, pero no quiere hacer algo a lo Buñuel, sino simplemente que quiere también... Siempre se ha dicho que Twin Peaks es una metáfora de Calanda, ¿no? No, pero quizás ahí está la clave, ¿no? Las raíces culturales y emocionales de propio Buñuel, claro, o sea, es decir que de Calanda no es cualquiera, efectivamente. Entonces, quiere decir que su infancia, el Teruel y la Zaragoza que él vivió de principios del siglo, como que dice en sus memorias, que es como vivir en la Edad Media, claro, eso no puede reproducirlo, ¿no? La imagen de los carneros, de la muerte, claro, es totalmente diferente en el siglo XXI que en el siglo XX, que en el principio del siglo XX, que él decía que nacía en la Edad Media, ¿no? Entonces, ahora que hablas de Calanda, yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché hablar de Buñuel fue a mi padre, que era un gran cinéfilo, pero al mismo tiempo era un obrero y iba a trabajar a Francia por temporadas, a la Vendimia, cerca de París, y entonces ahí veía muchas películas. Yo debía tener como 9 o 10 años y viene al pueblo, después de estar una temporada en Francia trabajando, y dice, hijo mío, que me he enterado que hay un director de cine francés que ha nacido en Calanda. Claro, me abrió los ojos, digo, pero sí, se llama Luis Buñuel. Entonces, esa fue la primera vez que tengo yo conciencia de escuchar hablar de Buñuel, y que reflejan también la capacidad que tiene la cultura francesa de apropiarse de los grandes artistas que trabajan allí, como pasó con Picasso o con otros, ¿no? También a nivel político lo favorecimos nosotros mucho, el que se pudieran apropiar de Buñuel, ¿no? El tema de la cuestión de política de la dictadura aquí en España, etcétera, etcétera, pues, y que el cine de Buñuel no se pudiera ver o se pudiera proyectar. Es extraordinario que las dos primeras películas españolas que hace Buñuel se las prohibamos. O sea, eso se nota. O sea, eso retrata también un país y su relación con la cultura. Las Urdes, prohibida. Viridiana, prohibida. Luego despidieron, ¿no?, al director de cinematografía. Sí, en aquel momento, cuando cogió el premio. A Juan Muñoz Fontán. Muñoz Fontán, sí. Estaba pensando en El ángel exterminador. Estamos en una comida, estamos hablando de... Totalmente, o El discreto encanto de la burguesía. Eso es lo que no sabéis, que de aquí no vais a salir. Hemos dicho que alguno saldrá, pero... Tengo que decir que es mi peli favorita, El ángel exterminador, de Buñuel. Y yo creo que es porque es la primera que vi en su momento. Claro. La vi de adolescente en un programa de estos de Noche de la 2. Te voy a decir cuándo la viste, el día que murió Buñuel. La vi en la 2. Esa película se programó el día que murió sábado, Buñuel. sí señor. Sábado. Yo me acuerdo que la volví a ver con mi padre. Sí. Vamos a ver el año porque igual es 83. No es imposible. 29 de julio del 83. Joven, adiós. Te voy a decir. 29 de julio del 83 por la noche. Por la noche se puso que fue, en televisión española. Es que fue muy llamativo que una muy película llamativo. como esa se pusiera en prime time, en la 1. Un sábado, sí. Después de Informe Semanal, me acuerdo. Es que es imposible que la viera en el 83, materialmente imposible. No, pero fue la cronología. Literalmente, materialmente. ¿Pero en qué año más o menos la pudiste ver? Pues yo creo que principios de los 90. ¿El ángel exterminador? Sí, no lo sé, no recuerdo la fecha. Sí que Igual recuerdo verla. Ya sería en la 2. Sí, la 2 seguro, la vi en la 2. Es que estás hecho en la 1, efectivamente, cuando La vi en la 2 la 1 la veían 9, 10 millones de Claro, espectadores un sábado. Y luego había un más ciclo cadenas. extensivo de Buñuel en México. México, Alguna Pero hora. eso fue, Pilar Miró, ya más tarde. mucho antes, ¿eh? Antes del 83. Antes del 83 fue. No, mucho antes del 90. Ah, sí, pero después de la muerte. No, Hizo eso- Pilar Miró, Los Eso Turnos fue, Maravillosos. exactamente, fue el segundo semestre del 1983 y el primer semestre del
el 84. Es que yo me entretuve, yo he de confesar que soy un friki de Buñuel. O sea, a mí me trastornó, me trastornó la vida, la cabeza y vamos, es como un fetiche. De hecho, esta cena, o comida, mejor, porque fue comida, de Josh Cukor, esta foto yo la tengo en mi despacho enmarcada. Y aparte, una foto donde está Buñuel y Billy Wilder hablando. Ah, sí. Y esa es una foto. Sí, porque juntan dos de sus directores, porque, claro, ¿se puede amar a Buñuel y a Billy Wilder? Bueno, es que yo tenía unos cuantos ídolos de adolescente y 3 de ellos están ahí. Son Buñuel, Billy Wilder y Hitchcock. Hitchcock, sí. O sea, era qué trilogía. lo máximo. No sé cuántas veces he podido ver El apartamento, o sea que a mí me... Más que Luis, seguro que no. No, probablemente no. Yo he visto 70 veces. 70 veces. No en sentido figurado, en 70, sentido contadas. no. Sí. Menos mal que he dicho que soy un friki. El contador en casa, no como en la cárcel. Una rayita. No, es que además escribí un libro sobre el apartamento y entonces con ese motivo me la vi una y otra vez. Me la ponía de banda sonora, o sea, aunque no la viera estaba por ahí la película. Pero bueno, hemos venido a hablar de Buñuel. Y no de Luis Alegre. Y no del apartamento sobre todo. A mí lo que me hizo mucha ilusión es descubrir cómo Hitchcock se sienta a su lado y le habla de la pierna de Tristana, ¿no? Sí. Su fetiche de los pies, de las piernas, que está muy claro en los dos directores. Y me hace mucha gracia que son como 2 niños pequeños hablando de sus juguetes, de sus cosas favoritas. Bueno, es que la inmensa mayoría de los directores y directoras de cine tenéis un niño dentro. Es que eso... No, ¿cómo que eso? Que el suyo está fuera. No, pero que eso le da mucho encanto también a vuestro oficio, ¿no? O sea, que hay un niño que quiere seguir jugando a contar historias, Claro, ¿no? o por lo menos imaginando, ¿no? O imaginando, sí. Cuando menos es verdad que luego la vida te hace crecer, madurar, pero hay una parte de ti que es la de seguir jugando con esos cochecitos y con los muñequitos Argan Boys, Creo ¿no? que no hay que perder el tiempo en crecer, me parece que es un poco... Claro. Viva Peter Pan. Lo que pasa es que eso viene solo, ¿no? Ya no se puede... Chicos, ahora que tenemos el segundo plato o el segundo entrante, me gustaría seguir avanzando, ¿no? Hasta llegar al presente del cine aragonés, que es un poco lo que nos reúne aquí en esta mesa. ¿Qué es lo que sucedió tras Buñuel? Porque... bueno, hasta llegar a... Morao. ¿Por qué? Pero hemos tenido nombres puntuales destacados, pero yo creo que ahora estamos en un momento diferente. Entonces me gustaría que me valoráis todo ese proceso, ¿no? Todos esos nombres que ha traído el cine aragonés y que todos ellos han tenido un sello muy personal y muy inequívoco. Bueno, yo antes de esto creo que alguno debemos contar la anécdota de Buñuel, que no sabemos si es verdadero o falsa, pero es buenísima. Devorado, no sabemos de quién es. Sí, pero sí. es buenísima. La conocéis todos, supongo, pero merece la pena que la incluyamos aquí. Y además, se dice que fue justo después del Oscar, del discreto encanto de la burguesía, que vino Buñuel a ver a su madre a Zaragoza y cuando salía de verla en el Paseo de la Independencia se encontró con un compañero suyo de los jesuitas, que hacía como más de 50 años que no se veían. Se reconocen, se saludan, hombre, Luisico y tal, hombre, ¿qué tal por aquí? No, pues he venido a ver a mi madre, oh, muy bien. Y, oh, joder, me acuerdo tanto de nuestros años en los jesuitas, mira que eras gamberro, Luisico, mira que eras gamberro, qué bien nos lo pasábamos. Entonces se ponen a hablar y al final ya cuando se están despidiendo, le dice el amigo a Buñuel, le dice, oye, Luis, por cierto, que ya me he enterado de lo del Oscar, que ya he visto la película, muy flojica, muy flojica. Bueno, esa no, o sea, no, teníamos que incluirla aunque fuera con calzador. Dicho esto, ¿a vosotros os ha pasado esto alguna vez en Zaragoza? Digo, en Zaragoza o en Aragón. O sea, digo por ver si esto eso es sigue muy buen siendo. tema. Eso es muy buen tema. Así somos. Bueno, por eso es tan buena la A mí me pasa un poco lo anécdota. contrario. Es decir, yo, bueno, más o menos lo contrario. Un día me para un señor y me dice, tú eres el La Mata, ¿verdad? Digo, yo creo que al mismo señor hablan parecido. Como el que estaba diciendo. Digo, sí, en general sí. Dice, he visto Nuestros Amantes. Es una película, sacas Zaragoza muy bonita, muy bonita. Pero muy bonita. Digo, gracias, pero muy bonita. Igual demasiado. Y dije, no, es que, joder, yo la veo así, siempre desde pequeño tengo una imagen idílica y romántica de mi ciudad. ¡Demasiado! Como para llevar una contraria. No, ya echa a correr por si acaso llevo una motosierra. Y que te persiga por la calle demasiado. Eso me había molado. Voy a soñar con eso esta noche, gracias, Rafa. Eso ya tienes un guión. Varios. Bueno, chicos, Sí, pero define efectivamente lo que se habla de la sinceridad aragonesa, que yo como forano
que yo he venido de fuera, es cierto que existe a veces, no hace falta ser tan sincero, ¿sabes? Que puede ser políticamente correcto a veces. Sí, es una franqueza borde y cariñosa al mismo tiempo. Sí, es una cosa muy una rara. cosa rara, sí. Sí, porque estás demostrando cariño al mismo tiempo que le estás jorobando Sí, total. la ilusión, ¿no? Eso, avanzamos en el cine. Otras figuras. Saura, Borao. ¿Cómo evoluciona el cine aragonés después de Buñuel? ¿Qué valoración haces de...? Hombre, a mí Bueno, para empezar es que Buñuel no es para nada cine aragonés. Claro, es que Es ninguno aragonés, pero es que no, o sea, no hizo nada. Claro, es que ninguno de estos grandes figuras. Pero son valores nuestros. Sí, igual, eso sí. Igual que Segundo de Eso sí. Somón, No, pues trabajó sobre todo en Francia, etcétera, etcétera. No, es alucinante cómo Son aragoneses. en una comunidad tan poco poblada como Aragón han nacido Tantos cineastas de la trascendencia, por supuesto española, pero incluso mundial. Como los que estamos diciendo, como Chaumont, que fue si Chaumont hubiera nacido en París, sería la leche. No, ¿sabes? sería más que Méliès. Sería más que Méliès. O Jimeno, Pero- si nos vamos un poquito más atrás. Sí, Jimeno, sí, el o sea, que pionero al y final tal. Pionero ¿no? también. Es o sea, insólito, por eso se habla tanto que yo también es cierto que a veces soy crítico con esa palabra. Cuando se dice, no, Aragón y el cine siempre han estado relacionados. A veces durante décadas yo creo que hemos sufrido el hecho que parecía que era algo espontáneo, que el cine era algo que en Aragón hay que cultivar, ¿no? Como ya salen cineastas, pero la desgracia era que todos se tenían que ir fuera para poder desarrollarse. Y lo que Claro. ha cambiado en los últimos 15, 20 años es que Más arropados. más claro. arropados, con un apoyo y que se puede hacer cine desde Aragón y en Aragón, que eso es algo insólito en la biografía de todos estos grandes cineastas, vamos. Pero insistiendo un poco en lo de la maravillosa casualidad de que hayan nacido aquí tantos cineastas, claro, el reparto del talento siempre es caprichoso. Y como insinúa Gaizka, lo que hace falta es arroparlo. Y aquí tuvimos mucha suerte, hemos tenido mucha suerte con que nos hayan tocado tantos talentos. Y Gaizka también sabe esto, que se lo he contado alguna vez, la teoría de Vigas Luna. Porque Vigas Luna estaba como fascinado. Dice, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente importante que haya nacido en Aragón y que haya llegado tan lejos en el cine? Y digo, pues es que la verdad es que no lo sé. Dice, ya lo sé. Lo dijo de una manera un poco zumbona, pero luego lo he pensado, digo, es que no es ninguna tontería. Dice que es que para llegar lejos en esta industria tan complicada hay que ser muy testarudo. Y digo, con el paso del tiempo, Puede ser una de las digo, claves. oye, que no es ninguna tontería, que no es ninguna tontería, o sea, que puede tener que ver con eso, pero desde luego lo que está pasando en este siglo XXI, porque hay unas décadas entre Saura, Borao, hasta que Miguel Ángel Lamata, que es el pionero, por cierto, es el pionero, porque tú eres el primero que empiezas a rodar ¿no? O sea, tu primera película, una de zombies, ¿Qué es una de zombies? 2004. Pionero del siglo XXI eres tú. Sí, por eso. Lo asumo, soy el pionero. Claro, eres nuestro pionero del siglo Pero XXI. es verdad que no hay ningún cineasta nacido en Aragón hasta Miguel Ángel, desde la generación de Borao y Saura, que estrena una película en pantallas comerciales, salvo Fernando Bauluz, que es codirector de Lágrimas Negras y que entró porque Ricardo Franco murió en el rodaje y que era de Zaragoza. Pero salvo esa excepción, ahí hay unas décadas de vacío, digamos. Pero a partir de Miguel Ángel, del siglo XXI, ya que hay una representación excelente, ha sido un no parar. Una responsabilidad, Sí, pero el suyo es más bien. Tú ya Yo lo el has camino hecho. ya lo hice, ¿no? Había una frase muy buena que me dijo una vez Carlos Saura, que la he nombrado muchas veces, pero cuando yo tenía 20 años o por ahí me fui con Alberto Sánchez, para descanse, a la casa de Carlos a hablar con él porque íbamos a hacer un libro en el Festival de Huesca. Yo estaba ahí haciendo algo, no me acuerdo de qué. Y me acuerdo que, claro... Estabas de reportero. No, estaba yo creo que me hicieron jefe de prensa en un momento infausto de tal. Y me acuerdo que fuimos yo no conocía a Carlos Saura, lo conocí ahí, y la verdad es que fue bastante divertido el encuentro, porque nos puso un jamón y un queso muy rico y tal, saca más jamón, tal, bueno, muy bien. Y al final de la charla sobre cómo iba a ser el libro, digo, joder, Carlos, es que yo quiero ser director de cine de mayor y tal, ¿tienes algún consejo que darme? Y me acuerdo que se quita las gafas, Carlos, y dice... Mira, Miguel Ángel, hacer cine no es difícil, lo que sí es complicado. Y no se descojonó después, con lo cual yo creo que no quería quedarse conmigo. Claro. Y años después he descubierto que tenía razón. ¿Hacer cine es difícil? Pues también. Bueno, pero sobre todo es complicado. Fernando Fernández decía que hacer una película que salga redonda, donde todo salga bien, dice, eso no es ni fácil ni difícil, es un milagro.
Poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de productoras, distribuidoras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que a lo mejor Fernán Gómez se refería simplemente a lo que tiene que ver con el que la hace, con el que la hace, porque luego ya todos los agentes externos pues ya tendrán un poco sus tensiones posteriores a lo que es la realización de la película. Que tienen que encajar demasiadas piezas. Bueno, ese nadie sabe nada, ¿no? Que uno no controla, en el momento en el que ya no tienes perspectiva sobre el propio guión que vas a rodar, pues efectivamente esos factores son desde el encanto, la conexión, la armonía entre los protagonistas, los actores, es que son tantos los factores que uno cree que controla, pero están bajo, pues ya no el azar, sino agendas, calendarios, porque este director de foto y no esta directora de foto, cualquier decisión acaba repercutiendo en él. Ahí tiene mucha razón Nacho, sí. Claro, y tiene que haber la magia de que todo confluya para que salga esa peli redonda. Magia, milagro, y que exista la película, ¿no? Esto hace poco lo decía Rodrigo Cortés en alguna entrevista, que decía la posibilidad de que tu peli exista es infinitamente menor a que no exista. Es más probable que no la hagas a que la hagas. Es decir, que las películas existan es un milagro en sí mismo. Es que igual sale un proyecto, de cada 200. Claro. O sea, con lo cual... ¿Sabes cómo llamo yo a las películas que no he hecho? ¿Cómo? Es la antimateria. Están aquí con nosotros, pero no las ves. Nos rodean. Es así, Están ¿sí en o tu no? cabeza. Están aquí, están ahí, pero por desgracia no se ven. El mismo Buñuel tuvo varios proyectos que nunca pudo desarrollar. Claro. Incluso desde La casa de Bernarda Alba, uno de los primeros. uno de Goya, cuando el primero de Goya, uno sobre Goya. Es curioso que es un director exitoso y tal. No, a él le costaba mucho. Eso fue antes de películas. Un perro andaluz incluso. Sí, antes. Sí. No, pero que ahí es más normal, porque no era nadie Sí, todavía. no era nadie, pero es verdad que luego tuvo con Jean-Claude proyectos- Carrier dejó 3-4 guiones escritos los que editó nunca- el Instituto de Estudios Lorenses, varios guiones. Me gustaría escuchar a Gala, porque además ella creo que estrena dentro de poco. ¿Cómo has vivido tú todo ese proceso? Bueno, yo estoy a punto de rodar, pero... Va a tener un estreno de gala. Todavía. Luisa, Gracias. a ver, apuntamos. Luis y Nacho Plan de Staregui se marketing quedan te sin lo han postre. regalado. Te han regalado el plan de marketing, nada. Tienes el tagline ahí. Apuntamos, Luis Alegre, Nacho Staregui se quedan sin postre. Venga. Yo quiero dar las gracias a Luis Alegre porque es un chiste que está muy acertado. Te he invitado a quedar mal. Pero yo confieso, yo confieso. Bueno, Gala, cuéntanos un poco. No, yo todavía no he rodado, que me queda lo peor. No, te queda lo mejor. Lo Lo mejor. mejor y lo peor. A partir de ahí todo se empeora. Como decíamos antes, somos un poco masoquistas los cineastas. Pues nada, y allí voy, pero pues muy contenta. Y también quiero destacar que sí que se ha notado que se pueden hacer películas en estos últimos años. Hay mucho apoyo de las instituciones de Aragón Televisión. La Film Commission me parece una clave esencial. A nosotros nos han ayudado muchísimo y creo que ahora se está rodando en Aragón con cineastas de Aragón. Entonces creo que esto es clave y es un desarrollo y creo que va a ser el principio de muchas más películas. Bueno, el tema del desarrollo en torno a la Film Commission lo trataremos después, pero un poco a eso, hablar de la experiencia de lo que es sacar adelante una película, ¿no? Sí. Lo que es sacar adelante un proyecto. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, la verdad es que no sé si fue suerte, es que yo desde que quedé con el guión en Ibermedia, en el programa Ibermedia, ya tuve al productor Carlo Dursi de mi lado. En el pitch se interesó en el proyecto y él ha hecho una gran labor de producción, tiene bastante fuerza, ha creído en el proyecto y todo ha ido sobre ruedas, pero bueno, obviamente ha sido duro. Yo creo que la fase de escritura ha sido bastante dura porque ha habido muchas revisiones, pero en términos de producción pues no hemos tenido que esperar tanto, pero bueno, ha sido duro. Supongo más para él también, que es el que ha hecho esta labor, pero bueno, sí que entiendo que hay películas que cuesta mucho sacar adelante. Tengo compañeros que llevan 10 años detrás de sacar un proyecto y bueno, la verdad que también depende mucho del presupuesto, ¿no? De lo cara o barata que sea tu película.
eso creo que es clave, esencial para Uno que se hace la idea de, si me tocan los euromillones haré tal película, y luego ya la realidad es lo que... Sí. Es lo que sucede. La frase es, si me tocan los euromillones, haré esta película si me entra Antena 3. Tiene que venir todo acompañado. En ese sentido, luego hablamos del apoyo general en Aragón, como decíamos, pero a nivel general, por parte de Instituto de Crédito Oficial, etcétera, etcétera, ¿veis apoyo a lo que son proyectos o un recurso también de que muchas películas tengan que pasar un proceso y que se queden en el tintero porque no vengan acompañados por ese apoyo? Pero vamos, yo leyendo la biografía de los directores que están en esa famosa comida, también es que les costaba levantar proyectos. Billy Wilder, desde el año 80 y... ¿Cuándo fue la última? Aquí un amigo, un tipo que con la brillantez que le hemos visto y tal... No hacía nada porque era mayor. Porque era mayor y tal. Es decir, es que hacer cine cuesta siempre. O sea, eso hay que empezarlo, por eso esa reflexión de Vigas Luna parece tan acertada, ¿no? Vivimos en un mundo en el que Peter Jackson, después de ganar no sé cuántos Oscars por el retorno del Hobbit, no sé qué, de la tercera parte del Señor de los Anillos, tenía el proyecto de hacer, bueno, que a él le hacía mucha ilusión, la adaptación al cine de Halo, del videojuego, y se le cayó al año siguiente. Se le cayó a un tipo que había arrasado en las taquillas de todo el universo con esa película. No, y toda la Coppola, película. lo que le ha costado levantar proyectos pero Coppola se ha pegado sus hostias y tal, pero es que este hombre realmente arrasó brutalmente, ¿no? Y de repente dice, no, se me ha caído el proyecto, Bueno, que no me ha entrado Telecinco. El gran proyecto inacabado de Stanley Kubrick, ¿no? Ese Napoleón que crece década tras década. O sea, no hablamos de unos años, hablamos de décadas. David Lean. Claro, que nunca rodó. Sí. Entonces digo puesto para relativizar todo. Es decir, o sea, que es cierto que al final no hay que tomarlo como algo personal. No me quieren en Antena 3 o en Telecinco y tal, ¿no? Y también hay algo, algún dato importante para relativizar, y es que en España las ayudas al cine, si las comparamos con las ayudas en Francia, es que son ridículas. O sea, quiero decir que también estamos en un país que en general, durante toda la historia, ha apoyado a la cultura y al cine en particular de una manera también muy débil. Muy racana. Pero incluso generando una cultura, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay una cultura de consumo de cine local. O de cine es que es otro mundo. O sea, la relación de Francia con la cultura y la educación es otro mundo. La protegen mucho es que juegan en otra liga. Para empezar, porque los franceses tienen una relación con la cultura y la educación mucho más estrecha, la aprecian muchísimo más. No dependen de los cambios en los gobiernos para las leyes educativas y para el apoyo al cine y a la cultura, y eso les da una tradición, una estabilidad y una relación con la cultura y el cine que no tiene absolutamente nada que ver. Nos comparamos, como es natural, muy a menudo, pero es que incluso es un poco absurdo, es que es otra liga. Ese modelo que se lleva años queriendo imitar, ¿no? De que, por ejemplo, de cada entrada de Iron Man vaya un porcentaje para la cinematografía francesa, ¿no? Es decir, eso, claro, exacto. Es consumir cine de todo el mundo, pero que al final el nuestro se pueda nutrir también de ahí, de esos beneficios, ¿no? Yo solo soy muy crítico, digo, porque con la trayectoria de grandes cineastas aragoneses, nadie hasta hace 4 días pensó que era un sector en el que no gastar, invertir, ¿no? Claro. Sin embargo, voy a hacer una frase malévola, ¿cuántos motoristas aragoneses ilustres conocéis? Porque ha habido una inversión, ha habido una inversión muy importante en un circuito de motos no, quiero decir que al final es voluntad política. Es decir, hay un punto de los últimos 10-12 años hemos pasado, por poner unos datos ahí, de 40.000 euros que aportaba el gobierno de Aragón para el apoyo audiovisual, 40.000 anuales, increíble, a 700.000. Sí. Aragón Televisión aportaba 20.000 euros a 800.000. Es decir, que creo que los cineastas hemos tenido algo que ver en este auge, pero también las instituciones y sobre todo también el público. Yo con el público, no sé si os sentís, yo me siento muy querido cuando estoy en una película en Aragón. O sea, es decir, que es cierto que dicen, no, es que en Aragón ha ido a verlo mucha gente. ¡Jo, qué bien!, ¿no? O sea, primero yo quiero gustar en mi casa y luego que la película guste al mundo, estupendo. Pero es cierto que el público aragonés es muy agradecido con lo que hacemos los cineastas aragoneses. Muy cómplice. Desde el rodaje incluso, que se muestra pues, como muy participativo, o al menos entendiendo que, o le hace ilusión incluso muy que esté rodando en su ciudad, en sus calles. Luego, ¿no? como Buñuel te dicen flojica. No, por eso digo que hay que acabar con ese mito. Van al cine. Claro, van al cine, es cierto, van al cine. O sea. Lucas, en este caso tú también has vivido esa sensación, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, el hecho de ese apoyo por parte del público, sobre todo aragonés, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Jaca, yo soy jazán. ¿Cómo eso? Ya es otro... La oreja. Sí, claro, obviamente, pero... Del reino.
Lo digo porque yo, a mí me pasó esto y digo, esto es imposible, pensaba que mi madre me estaba mintiendo. Yo estrené un cortometraje, una historia de hockey sobre hielo en Jaca. Me despierto y me dice, mira por la ventana. Yo vivo a lo de la puerta del Palacio de Congresos. Me dice, esa gente está haciendo cola para conseguir entradas para el estreno del cortometraje. Digo, me estás mintiendo. ¿Qué partido hay este fin de semana, ¿no? Tuvimos que hacer 3 pases porque llenamos la sala para un estreno de un cortometraje. Entonces, confirmo lo que estamos comentando, que aquí sí que hay cariño y apoyo, y cuando se cuentan nuestras historias, la gente se siente identificada. Y a raíz de lo que decíamos, ¿no? Es verdad, es una tierra de cineastas, pero no se trata solo de que haya cineastas aragoneses en el mundo, sino que se cuentan las historias de Aragón. Creo que también eso es muy importante y es muy interesante, sobre todo porque si no las contamos los que nos dedicamos a esto aquí, no va a venir, o raro va a ser que venga alguien a contar nuestras historias, ¿no? En ese sentido, el hecho de que funcione bien con el público aragonés implica que ya no solo estamos creciendo a nivel de los cineastas que tenemos en Aragón, los proyectos que se rodan aquí, sino que como consumidores también estamos creciendo los propios aragoneses, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que las nuevas generaciones somos generaciones audiovisuales, pero sabemos apreciar lo que se hace aquí en nuestro territorio. Aunque luego digamos floquico, pero eso hemos dicho una cosa y la contraria, efectivamente, que es muy bonito, que efectivamente hay un apoyo por parte, y es cierto que nosotros desde Aragón a veces envidiamos a comunidades como la vasca o la catalana, estamos entre dos vecinos muy potentes, ¿no? Dices, pues yo quiero de mayor ser como los catalanes que tienen unos apoyos al cine y tal, pero luego hay otras comunidades más de nuestro entorno, las dos Castillas, digo, Extremadura, Santander, Rioja, y yo quiero ser como los aragoneses. O sea, que decir que un poco, porque es cierto, nosotros hemos llegado tarde muchas cosas en el mundo audiovisual, ¿no? A la televisión autonómica existe desde 2006, a los apoyos al cine existan hace 10 años, así como de forma decidida. Pero es cierto que creo que es una historia de éxito, una historia de que aportando entre la audiencia, el público aragonés, los medios de comunicación, las instituciones y los cineastas, si seguimos invirtiendo, esto está dando frutos, con lo cual sigamos en ello, ¿no? O sea, porque si somos ejemplo en muchas cosas, pues, o envidiados, si le ponemos más dinero, seguro que va a ser mejor, vamos, lo que hacemos. Es lo que decimos, hemos cambiado el chip de saber que no es un gasto, sino una inversión, realmente, ¿no? Totalmente, y hay que insistir en el salto brutal que ha retratado antes Gaizka del dinero que aportaban las instituciones, el gobierno de Aragón, Aragón Televisión, hace 10 años ahora. Es que el salto es espectacular y efectivamente es que los resultados están dando la razón a que ese apoyo tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que una vez un consejero me dijo, mira, cuando contratas una campaña de publicidad que dura X, lo que pagas, básicamente, el impacto es tanto. Si invertimos una cantidad menor de dinero en tal o cual película y calculamos que esta película se va a ver aquí y allá, que durante la promoción se va a ver, resulta que triplicas o cuatriplicas el impacto, el cálculo económico de lo que significa el impacto de lo que difunde esa película de nuestra tierra. O sea que es que además, a nivel, aunque sea estrictamente promocional, es buen negocio. Pues imagino que no con cualquier película, pero en general es buen negocio para difundir lo nuestro, ¿no? Más que una campaña que va a durar la marquesina o el spot o lo que sea, X, y cuando se acabó el último anuncio, se acabó porque es lo que has pagado. Pero la vida que tiene una película, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se promociona? ¿Cuándo se lanza en DVD? ¿Cuándo se...? Plataforma. Solo hace falta pensar en lo que ha hecho la vaquilla por SOS del Rey Católico y jamón por los monegros. Increíble. Yo que soy de donde se rodó Jamón, de Candasnos, que es uno de los pueblos de Jamón. Y yo voy de vez en cuando a ver a la familia, a los tíos mayores, a los abuelos, que tengo una abuela viva, y es una suerte. Y claro, cuando paso por ahora hay un puesto de venta de frutas, donde estaba el prostíbulo de la escena, no el toro, que es Peñalba, que es el pueblo de antes, sino el prostíbulo. Y todavía... Jordi Moya, digamos. Correcto, donde estaba el puticlub que recreó Vigas Luna y que estuvo muchos años. Claro, vamos a utilizar la palabra. Estaba como buscando una manera, no me encontraba. Puticlub. Correcto. Pone club durante muchos años. Yo aprendí lo que era un puticlub gracias a Vigas Luna. O sea, hay que partir de ahí. Oye, momento de publicidad. Ahora que hablar de Vigas Luna, la exposición maravillosa que va a estrenar Vicky Galavia sobre jamón. Es maravillosa, es un lujo que después de Valladolid venga aquí. O sea, ¿cuándo es, Vicky? Bueno, pues del 1 al 31 de diciembre los depósitos de la No os la perdáis, yo no tuve la fortuna de verlo hoy. Por el puticlub. Por el puticlub de Candasnos. Para los que no hemos ido. Y yo quiero decir que como espero que esto dure mucho tiempo, que la gente quiera redescubrir mucho tiempo, estoy hablando del año 2022, ¿eh?
Sí, no, hay que decirlo. Sí, poner un contexto. Bueno, y pues hablando del año 2022, a mí también me gustaría insistir en el espectacular éxito de público del documental de Gaizka Urresti y Paula Labordeta sobre José Antonio Labordeta. Muchas gracias. Porque eso es que también retrata lo que tú has dicho, o sea, el cariño que la gente tiene a películas como esta, que por muchísimas razones se han volcado en ella. Sí, efectivamente, más de la mitad de los espectadores, los 27.000 espectadores, son aragoneses. Pero claro que esto yo lo daba por hecho, pero claro que la película ya ha estado 6 semanas en Valladolid, en Barcelona, en Madrid. Y dices, ostras, es que lo que hacemos interesa no solamente a nosotros, sino fuera, efectivamente, tenemos esa capacidad. O sea, yo creo que hay que hacer un equilibrio entre gustar a tu vecino, o sea, no, mi película gusta mucho en Taiwán, está muy bien, pero hombre, que tu vecino también pueda verla, ¿no? Entonces ese equilibrio entre tu espectador, tu vecino, y que guste fuera de tu comunidad me parece maravilloso, vamos. Es que es una maravilla que haya gente de Madrid, de Sevilla, tengo amigos en Sevilla, en Málaga, que han visto la película y también decía que aplaudían después de la proyección. Sí, es verdad. Porque que aplauden aquí, que está muy bien, es genial, pero que aplauden en Málaga, Sevilla y Barcelona tu película... Claro, es que no sé si en redes sociales ayer 600.000 personas en la manifestación de Madrid cantando el canto de libertad. Me parece decir, o sea, que tenemos, desde Aragón, hay una historia que contar al mundo, ¿sabes? O sea, que una obligación de cambiar el himno, ¿eh? Sí. O sea, 600.000 personas son muchas personas, como para replantearlo, vamos. Pero lo que decimos, en el caso, por ejemplo, de Gaizka y José Antonio Labordeta, vale, nosotros tenemos a José Antonio Labordeta, que es una figura muy nuestra de Aragón, pero la forma de contarlo es lo que hace que se convierta en universal, ¿no? Y ahí está la mano de vosotros, de los directores, y un poco el ver realmente que la forma que tenemos de trabajar aquí en Aragón está llegando a todos los rincones. Totalmente, y justo antes me contaba Nacho Castán su proyecto sobre la vida de Perico Fernández, que es otro gigante aragonés. Lucas, uy, que nos has mezclado. Es que tenemos muchos Nachos en la mesa y no nos están viendo los oyentes porque estamos sentados al lado. Pensaba que todos os llamabais Nacho. Y estamos 2 Nachos en la mesa, además. 3. Nacho Calabia. Nacho, gracias. Bueno, el proyecto de Lucas, ¿qué era, Fernanda? No, el proyecto de Lucas Castán sobre la figura de Perico Fernández, que es otro aragonés universal, que me ha hecho mucha ilusión porque a mí es una figura que me fascina, aparte de que lo conocí muy bien y fui muy amigo suyo. Sí, yo creo que es una historia. Antes de que la toque yo, o la toque, o la dirija, o la haga cualquier... No, tú. Llevo con eso desde la pandemia, pero eso es lo que iba antes, que tenemos que intentar contar nuestras historias. Cineastas ha habido siempre, pero directores que cuenten nuestras historias, ahora sí que hay un momento, ¿no? el que es más fácil o más viable, el intentar contar nosotros nuestras historias. No tiene que venir nadie de fuera y tampoco tenemos que irnos a otro lado, o tenemos que intentar no irnos a otro lado para contar estas historias, porque si no las cuenta nadie, o sea, si no las contamos nosotros, no las va a contar nadie. Eso creo, ¿no? Y tenemos eso que creer, que aquí tenemos muy buenas historias, que no hace falta buscar, bueno, para conseguir una historia universal, a lo mejor muchas veces es fijarte en lo particular, fijarte en la historia de tu vecino, de tu cuñado, del bar de enfrente, y ahí está la gran historia, muchas veces. Fijaos que incluso... hemos recuperado figuras que para los propios aragoneses habían pasado algo desapercibidas. Se me ocurre Marcelino Orbes, ¿no? El payaso Marcelino. El hecho de recuperarlo, que haya una ficción que cuente su historia, es poner en valor esa figura que era universal y que aquí en Aragón estaba más o menos desaparecida. Aquí tenemos a Vicky Calabia, que es una experta de recuperar en documentales sobre figuras aragonesas y algunas de ellas muy desconocidas para la gente, ¿no? Bueno, hablábamos antes de Buñuel y antes Florian Rey. Claro. O sea, si hubo un artista internacional que su cine triunfó en el extranjero, fuera de España, fue Florian Rey. Y eso es algo que cuando buceas en la historia de Florian Rey... No, yo que tú haría un documental sobre... Creo que se estrena en breve. Lo he hecho en poco tiempo y se estrena en breve. No, además te ha salido genial, ya te dije y me encantó el documental. Bueno, aquí esta mesa solo la ha visto Luis, que yo sepa. Ah, es verdad, sí. Privilegio. Yo me lo bajé de internet el otro día. ¿Quién lo ha subido? Luis. ¿Te imaginas? Bueno, y entonces descubres, ¿verdad, Luis, que casi Almodóvar no hay otro artista que triunfe internacionalmente, porque Buñuel no triunfa internacionalmente con el público, con la crítica sí, pero con el público no.
Y sin embargo Florian Rey sí, además muy controvertido por su ideología también, pero un gran director de cine que merece la pena recuperar. Y es de aquí también. Me hagan meter aquí mi cuña también de José María Forqué. El año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de Forqué. Cierto. Y la verdad que yo ahora estoy trabajando con Rafa Maluenda sobre este proyecto. Y claro, es que entender el cine español, por ejemplo, la comedia española, es importantísimo. Forqué, como un tío de Zaragoza, del barrio del Gancho y tal, que nadie conoce. O sea, nadie conoce la biografía de Forqué. Los premios. Los premios, ya está un señor que le ha dado el nombre al premio. En las Navidades de 1962 se estrenaron 2 comedias populares de las mejores de la historia del cine español, dirigidas por 2 zaragozanos. Atraco a las 3, de José María Forqué, y La gran familia, de Fernando Palacios, sobrino de Florian Rey. De hecho, volviendo, antes me he quedado con ganas de comentar lo que comentabas de la tozudez. Forqué decía también, y se ponía a la altura de Buñuel y de Saura, de un término que yo he aprendido gracias a estar aquí, que es el término somarda. Una visión del mundo efectivamente diferente de la normal, o sea, el meter el humor como el humor, pero un humor pues eso, muy surrealista, ¿no? O sea, quiero decir que sí, muy de contrabando, muy ¿no? Contrabando, de manera sí. explícita, O sea, quiero decir que también eso es un término muy aragonés, que los grandes cineastas aragoneses lo han llevado ahí en totalmente su cine al final. Sí. Hace unos años le dije a mi madre, esto es verídico, le dije, mamá, tú si algún día te preguntan, tú di que yo he hecho las cosas por perseverancia. Claro. Y me dijo, no, hijo, tú lo que eres es un cabezudo. Igual. Por cierto, que Nacho Staregui desciende del Lechago, que si no lo digo, reviento. Pero ¿quién no desciende del Lechago? O sea, ¿quién queda en Lechago? Vamos. Chicos, me gustaría preguntaros, siendo que vosotros trabajáis desde la dirección, si veis que este crecimiento del cine aragonés se ve refrendado también en otros sectores. Me refiero, por ejemplo, a actores, actrices. Tenemos muy buenos actores y actrices, pero me da la sensación de que todavía falta el desarrollo de los proyectos aquí, con ellos, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Yo creo que es verdad que estamos hablando en esta mesa de cineastas porque es nuestra profesión, pero es verdad que una buena reunión de productores aragoneses, cuando exista esa, es cuando realmente podremos decir que hemos conseguido cosas. Porque estamos aquí gente que estamos levantando proyectos, algunos desde aquí, pero muchos, por desgracia, teniendo que acudir a productoras de fuera de Aragón. Que creo que es el paso a conquistar. Efectivamente, Gaizka ha liderado una revolución desde hace muchos años, porque es verdad que ha habido muchos avances, pero no nos podemos conformar. Queda todavía mucho camino por recorrer, como para que desde aquí de verdad se puedan levantar producciones de peso, por lo menos en lo que es presupuesto, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que tiene que haber también un plan de formación para ese tipo de puestos, que quizá no haya. Todo se retroalimenta, correcto. El proyecto de fomento del audiovisual sí que quiere crear una especie de proyecto de unión, de crecimiento, en torno a todo lo que rodea un proyecto de una película. Y en esas estamos, es verdad, pero que quiero decir que no nos podemos conformar, que queda mucho camino por recorrer aún, ¿verdad? Y decía lo del éxito, por ejemplo, de La Bordeta, el mérito que tiene el hecho de que en una industria tan complicada como está, con las cifras de taquilla que hay, que además distribuyendo llegues a ser, pues eso, en este momento el documental más visto en España, pues es un mérito que es muy grande, porque lo que falta todavía es, lo hablamos antes, ¿no? Ese consejero, que haya una voluntad de que efectivamente acaba revirtiendo sobre la sociedad todas esas ayudas. Es decir, que no son ayudas que acaban simplemente con la obra, sino que durante la producción ese dinero se queda en la comunidad. Con lo cual, está bien contar historias desde aquí, pero ojalá con productores de aquí. Claro. Digamos que esos serían los siguientes pasos, ¿no? Más o menos. Sí, hombre, hay que trabajar normativamente para competir. Sí, claro, nosotros estamos un poco trabajando con las administraciones para que entiendan que efectivamente somos una industria que no nos deslocalizamos. Claro. Es decir, que al final efectivamente tú cuando ruedas aquí trabajas con actores de aquí, con técnicos de aquí, primero porque es más económico, porque los productores siempre piensan en la rentabilidad, pero también porque te lo crees. Y es cierto que los actores, te digo, yo de las cosas más bonitas que me pasó con Bendita Calamidad es el auge de Jorge Asín. Es un actor que era estupendo, pero que gracias a una película como Bendita Calamidad tuvo un protagonista y que le han conocido los directores de casting de toda España. Y Jorge me tiene un cariño, aparte de antes y tal, como diciendo, joder, no sabes cuánto te debo. Digo, no, te lo debes a tu talento, no a mí, pero es cierto que si no tienen, o sea, un Luis Tosar hubiera sido imposible que hubiera nacido, o sea, que hubiera sido el Luis Tosar que conocemos si hubiera estado en Aragón en los años 90.
Fue una industria que estaba emergente, que se hacían un montón de películas y es importante que efectivamente, no solamente por los directores, sino por técnicos, actores, productores, que haya un apoyo, porque eso hace que tu trabajo se vea en todo el mundo. Vamos. Ahora seguimos con el tema, pero tenemos que despedir al John Ford de nuestra mesa, que es Nacho Estaregui, que se nos tiene que... al igual que en la comida de Buñuel, pues John Ford se tuvo que ir antes. En este caso, Nacho tiene que atender a su, en este caso, labor profesional como educador, ¿no? Sí, así es, me debo a mis cometidos, pero bueno, igual termino este plato. Bueno, pues para que se lo pueda terminar rápido le vamos... ¿Ves cómo es el ángel exterminador? Que no vas a salir. Eso, tú directamente al... Lo primero. Ahí está. Hay una anécdota que no es cinematográfica, pero es teatral y tiene que ver con un actor al que queremos mucho, aragonés, que es Jorge Usón, que en el año, hace como 25 años, en el año 97 le pasó una cosa genial. Esta anécdota la sabes tú, ¿no, Gaisca? Le contrataron a Jorge Usón y a su compañía de teatro hace 25 años para representar Historia de una escalera de Buero Vallejo en un pueblecito de la provincia de Huesca, que no, la verdad es que no recuerdo el nombre. Un pueblo que debía tener 100 habitantes en invierno y a lo mejor 500 en verano. Entonces el nuevo concejal de Cultura repara en que su pueblo nunca nadie había ido a hacer teatro. Y dice, pues yo voy a introducir el teatro en mi pueblo. Entonces, fiesta de agosto, 15 de agosto, y contrata a la compañía de Jorge Usón. Claro, no había infraestructura para eso, tienen que habilitar un remolque como escenario, la representación en la plaza, al aire libre, y todas las personas del pueblo cogen la silla y se van allí a la plaza a ver Historia de la escalera. Empieza la función a las 8, y cuando ya lleva como 3/4 de hora, uno de la comisión de fiestas que estaba en su casa entra como un obús en la plaza sin reparar en lo que allí estaba pasando y durante la representación grita esto: ¡que ya están las migas! Desaparecieron todos con su silla, se fueron al pabellón y dejaron a un único espectador que era amigo de Jorge Usón en primera fila. Digo, o sea, esto es genial. O sea, ¿cómo se puede reflejar mejor la dificultad de introducir la cultura en la España rural que esta anécdota? Sobre todo, la clave es no hacer la comida a la misma hora en la que se hace una reunión. Pues eso, que lo primero es antes. Que Nacho tendrá sus cosas, pero ojo. Ahora no hay migas, pero hay WhatsApp todo el rato, con lo cual... Es verdad, tienes razón. Bueno, rodajes en Aragón, ¿no? Ese sería ya... Bueno, yo creo que ya será el último punto, ya estamos terminando la comida, pero lo habéis mencionado. Ahora se ha facilitado mucho lo que es el rodaje en Aragón. Tenemos el programa de fomento del audiovisual, tenemos la Aragón Film Commission. Eso es un salto de calidad y es una apuesta real, ¿no?, sobre lo que decíamos que tiene que ser ese concepto de inversión de cine en Aragón. ¿Cómo veis vosotros? ¿Es fácil, difícil? ¿Ha mejorado mucho? ¿Ha dado un salto espectacular? Gaisca, tú has vivido un poco lo que es la transición, yo creo que también con Miguel Ángel, un poco la transición de ese apostar por Aragón a realmente tener una oportunidad de rodar en Aragón. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Hombre, pues lo que hemos dicho a nivel cuantitativo se resume en la dotación económica de diferentes ayudas que ha habido. Es cierto que queda camino para hacer, hay un procedimiento de las bases que impiden trabajar, que realmente Aragón sea el motor del proyecto y no que se sume al final, ¿no? O sea, que tú tengas tu ayuda autonómica y puedas ir a nivel nacional, a decir, yo tengo mi ayuda del Gobierno de Aragón, de la Diputación de Teruel, de Zaragoza y tal, y tengo un año para desarrollarlo. No, aquí, tal como están las bases, estamos trabajando en ello para que se adecúen a los tiempos del cine. O sea, no solamente es cuestión de dinero, que ojalá hubiera más, sino también de trabajar un mecanismo que permita que Aragón sea el motor, no que se sume al final, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que es eso, que nuestro objetivo es demostrar a la sociedad y a las instituciones de que efectivamente esto es rentable, de que esta apuesta que llevamos años haciendo está teniendo sus frutos y que no es azarosa, que las cosas no pasan porque sí, pasan porque hay una apuesta, ¿no? Y yo creo que eso es palmario, o sea, que grandes cineastas están triunfando a nivel nacional e internacional, y eso no es por su talento, no cabe duda, pero también por todas estas medidas que podemos implementar. Pero sobre todo el hecho de que, no sé si estáis de acuerdo vosotros, en que se ha cambiado el chip de lo que nos interesa es que vengan rodajes en Aragón a
el hecho de que Aragón es un plato de cine para los de fuera, pero para los de dentro también, ¿no? No sé si vosotros lo habéis vivido así. Nacho, por ejemplo. Que me dice que sí, pero que está De hecho, le chico la cabeza por estar tragando, pero voy a ello. Ojalá pudiéramos rodar todo lo que se nos ocurre, todo lo que escribimos y todo lo que queremos en Aragón. Ese es el sueño que tenemos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Que es poder rodar nuestras historias, como decía antes Lucas, ¿no? Nuestras historias de aquí. Sí que es cierto que de momento, cuando sales fuera de Aragón, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿qué traes tú de tu comunidad autónoma, no? Entonces, pues traigo esto, y fuera te dicen, bueno, ¿y te has planteado rodar tu película en otra comunidad autónoma que no sea la tuya? Digo, y yo al menos de momento sigo la posición de, no, yo quiero rodar, a ser posible, en mi tierra. O sea, tan localista de aquello de lo local sale universal, y voy a intentar rodar en Monegros, mi primera película. Pero el tiempo dirá si es factible y si es posible. Es decir, a mí me encantaría rodar a 5 kilómetros de donde Vigas Luna rodó en el Puti Club de Los Monegros. Me gustaría rodar ahí, pero veremos si es factible o es posible. Creo que, como dice Gaizka, se está abriendo un camino en el que, bueno, pues estamos haciendo lo posible para que las instituciones nos escuchen y no seamos el cierre de los proyectos, sino la apertura de los mismos, que creo que es lo importante, abrir los proyectos desde aquí para que no se vayan a otro lugar y terminar rodándolos aquí. Creo que es lo fácil es, o sea, lo difícil, perdón, lo casi imposible es que se genere una generación, o 2 generaciones incluso, de gente que ha salido, que hay un talento, hay una conexión con el gran público, hay una forma aragonesa a la par que universal de elegir las historias y de contarlas, historias que llegan, que son premiadas, que tienen una vida internacional. Hombre, pues siendo que, por las razones que sean, eso se ha conseguido, creo que cuantas menos trabas o menos dificultades administrativas o menos zancadillas involuntarias haya, pues mejor. Es decir, que yo creo que hay efectivamente hay una solidaridad, una ayuda, una concienciación, llamarlo como queráis, de las instituciones, que creo que tiene que ir a más, pero sobre todo y por encima de todo porque creo que es muy buen negocio, ¿vale? Lo artístico, por supuesto, tal cual, pero sobre todo porque creo que es muy buen negocio y muy bueno para nuestra comunidad. Y para el sector. Un valor añadido de todo tipo impresionante. O sea, de todo tipo, incluido la imagen. Y Estíbaliz Centeno, que dirige la Aragón Film Commission, está muy empeñada en poner todo tipo de facilidades burocráticas, por lo que decía precisamente Miguel Ángel, porque eso a la hora de la verdad puede ser un factor muy disuasorio, el encontrar todo tipo de trabas burocráticas. Y lo contrario en los lugares donde esas trabas no se dan. Claro. Canarias, por decir un sitio al azar. Sí. Así hay gente aburrida, ¿no? No, Navarra. Donde no se rueda casi nada. No, pero ahí es cierto que la naturaleza del aragonés, o sea, que los aragoneses caemos, porque me apropio yo del rollo, caemos bien. O sea, como que nos parecemos, ¡joder, qué buena gente! Y tal, ¿no? O sea, frente a otras comunidades es cierto, somos una comunidad feel friendly, o sea, que se llama, ¿no? De que la gente viene aquí a rodar y tal. Y es cierto lo de la imagen, yo me acuerdo en el año 2020, que está en La Mata y tal, que un amigo psicólogo mexicano, en México, me acuerdo ahí tomando en la Plaza Garibaldi algo, y dice, ¡ay, qué bonito Zaragoza! Y tal, y era gracias a tu peli, vamos, a nuestros amantes, o sea, es decir, el tío... Igual demasiado bonita. Yo te voy a decir, no te creo que está bonita, eso ha sido en La Mata que se ha pasado. Gara creo que quería aportar algo. Al hilo de lo que habéis comentado antes, creo que, bueno, como cineasta aragonesa, creo que sí que tenemos que defender lo nuestro. Hay un problema, sí que pienso, como repito, yo no he estado de cabeza en el proceso de producción, pero lo conozco de alguna manera, y sí hay un problema con que Aragón pues no pueda, a veces las productoras no puedan entrar de principal, o que las ayudas se planteen como más para postproducción por las condiciones que hay. Entonces el cineasta o el director, voy a especificar, a veces está un poco solo, porque todos los que te rodean son de fuera de Aragón, y creo que si se da este caso, que suele darse, tienes que luchar, ¿no? Porque de verdad se rodea en tu tierra e intentar rascar. Pero claro, hasta que no se luche porque las productoras de Aragón crezcan para poder liderar proyectos, se va a tener que rascar un poco, pero va a tener que ocurrir eso, ¿no? Cuando dices rascar, ¿te refieres a...?
pues a intentar meter equipo, a intentar meter, rodar en tu tierra. Por ejemplo, yo en mi caso, y creo que también pues habrá dado con Pilar Palomero, con Paula Ortiz, insistir mucho que es una historia que tienes que rodar donde tú creciste, o llevarlo igual un poco más a lo personal, aunque igual se aleje tu historia de lo personal, pero pintarlo como de verdad, o sea, insistir en que no puede darse en otro lugar ese rodaje porque tiene relación con lo tuyo, porque es que si no se te lo llevan, porque es más cómodo siempre para unos productores rodar cerca de Barcelona o cerca de Madrid porque hay más equipo allí. Sí, entonces, es un problema. Carlos, un productor que es amigo mío, entra a producir, pero es que el problema es que, tal como estamos moduladas ahora mismo las ayudas, el problema es que solo podemos presentar un proyecto al año. Digo, Carlos, que no puedo presentar el proyecto de gala porque ya no tengo mi proyecto. O sea, se está impidiendo crecer también, o sea, se está favoreciendo la figura del director, que está estupendo, pero es cierto que, vamos a poner el ejemplo gallego, hay que permitir que haya empresas que crezcan. Si tienen voluntad de crecer, tienen capacidad de hacer 2 proyectos al año, no hay que limitarles a hacerles un proyecto al año porque pan para todos. Que eso es algo que es muy bonito en Aragón, de que todo el mundo tenga la oportunidad, pero déjanos crecer algunos, porque si no nunca vamos a estar en la primera división, efectivamente, vamos. En ese sentido es lo que decimos, es el siguiente paso que se está dando, ¿no? El de unir, generar profesionales en torno a la producción, etcétera, etcétera, para que puedan... Pero eso es un cambio normativo, quitar las ayudas de minimis y permitir que una productora pueda tener 2 proyectos al año. No tenga por qué tener un único proyecto, porque es decir que el sector audiovisual es muy complejo, hay gente que nos dedicamos solamente a esto y yo puedo hacer 2 proyectos al año, pero no puedo por el sistema de ayudas, o sea, tengo que elegir uno u otro. Entonces digo que son cuestiones no de dinero, sino normativas. Sí que es cierto lo que decía antes Ignacio, el otro Ignacio, estaré... John Ford. Ya has terminado, ya te puedes ir, Hay que decir que sigue con nosotros en la mesa, sigue aquí sentado con nosotros. Sí, no se llama todavía. Ahora me voy, ahora. Estoy esperando a ver si llega al postre antes de ir. Bueno, pues antes de que salga huyendo por la puerta, que lo que decía Ignacio tiene toda la razón. Nosotros estamos, los directores, las directoras de aquí, de esta tierra, un poco huérfanos de empresas productoras referentes con la capacidad y la solvencia, y como decía Gaizka, con la oportunidad de tener 2 o más proyectos al año en Aragón, como para sacar nuestras películas adelante. Es decir, al final la realidad se impone un poco, ¿no? Miguel Ángel de esto nos puede dar un manual entero, y es que te tienes que ir fuera muchas veces para luego volver aquí. Es decir, que al final tienes que mirar fuera para que tu película, en unos presupuestos medios normales de cine español, salga adelante. Es decir, yo hablo de películas de ficción en concreto, ¿no? Porque creo que estamos en una tierra excelente para el documental en este momento. Yo tengo la sensación de que Aragón, en este momento, a nivel de películas documentales, es un lugar excelente para sacar documentales, pero no tanto para sacar adelante proyectos ambiciosos de ficción. Creo que es la cuenta pendiente que tenemos. La especialidad de documentales, un 15%, pero Luis y yo estamos también en especialidad, es aragonés, es una barbaridad. No, es una barbaridad, o sea, realmente la especialidad academia, dices, en la academia, y dije rollo lobby, somos el 15% de la especialidad documental. Eso tiene que ver un poco con una capacidad desde esta comunidad de generar historias en el mundo documental, pero también un poco una incapacidad de poder hacer ficción. Hay dinero para hacer ficción, pero al final terminamos haciendo documental por los plazos tan extremos que tenemos. Y está estupendo. Es cierto que llevamos unos años teniendo documental, espero que este año también, nominados a los Goya, pero el año pasado estuvo Miguel Ángel con Héroes, el anterior estaba Nata Moreno y estaba Aute, ganó el Goya, entonces dices... O sea, es cierto que, por eso digo que al final nos ven con envidia en otras comunidades. Es decir, que es que otras comunidades no están en eso. Estar en la categoría documental es complicadísimo. Sí, complicadísimo. Como Aragón es muy difícil. Sí. A mí me gustaría subrayar 2 cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando, pero incluso un poco más con lo que hablábamos antes. Gala ha citado a Paula Ortiz, a Pilar Palomero, y Nata Moreno ganó el Goya al mejor documental. Está aquí con nosotros también Vicky Calaria, parte de Gala. Ese fenómeno de la irrupción de las mujeres a la primera línea, yo creo que también es muy subrayable y que nos diferencia de la época de la foto de Buñuel. O sea, que ahí no había ni una sola mujer y a nadie le extrañaba porque es que había, ni siquiera en Estados Unidos había directoras. No, Ida Lupino y muy pocas. Más, Entonces, eso es muy subrayable. Y luego, un ejemplo casi conmovedor de obstinación es el proyecto de Javier Macipe sobre Mauricio Aznar, que afortunadamente ya se está rodando en Buenos Aires y que me parece
que es un caso de testarudez profundamente baturra. O sea, si supieras todo lo que ha rodeado a eso, todavía subrayarías. Claro, sé muchas cosas de ese proyecto. Sí, pero hay cosas que harían vomitar una cabra, como decían en el Acorralado, ¿sabes? Pero me gustaría también rendir tributo a Amelia Hernández y a Javier Macipe, que han sido las dos claves. Pues ahí de ese están en proyecto. Argentina rodando esa película que estoy seguro que va a ser una puta obra maestra y con la que se han enfrentado con molinos, con gigantes, con tormentas perfectas, y ahí están rodándola exactamente como quería Javier Macipe rodarla. Y te aseguro que se han enfrentado a los horrores, las logísticas más puñeteras. Mi sensación es que si no hubieran sido aragoneses se hubieran arrojado la toalla. Yo creo que Javier ha hecho cosas que yo no he visto hacer a ningún productor jamás. Ni de aquí, ni a Estados Unidos, ni en la cena de Buñuel, ni historias. Bueno, ahora seguimos, pero permitidme hacer un inciso, ya que habéis mencionado a Javier Macipe, Pilar Palomero, Paula Ortiz. Nosotros en esta comida hemos tenido varios Fritz Lang en vez de uno solo, porque tanto Pilar como Paula como Javier querían estar, como Javier Espada. De hecho, Javier Espada justo le adelantaron el vuelo un día si no hubiera estado con nosotros también para hablar aquí de Buñuel. Así que un reconocimiento también para ellos, porque ellos también querían estar y a mí Macipe me ha dicho que le imite, pero no me daba la gana. Nata Moreno también, por cierto, que no me la quiero olvidar, que también estaba encantada. Y dicho esto, pues nada, seguimos con el asunto. Estábamos con Javier y con lo de la cabra vomitando, me he quedado con eso. Alegre, pues que al final la cabra ha vomitado y sí, está bien, sí. Pero es de Teruel, igual Teruel también tiene algo como especial, ¿no? O sea, es otro turolense. Igual Teruel tiene algo especial también. Voy al baño. No, es que lo de Teruel es muy llamativo, porque claro. De las tres provincias es la más arrinconada, olvidada, despoblada. Ya está Segundo de Chomón, está Luis Buñuel, y los que han nacido hijos o nietos de turolenses, o sea, empezando por Berlanga hasta Rodrigo Cortés, Nacho Estarregui derechago, o sea, como bien sabemos todos, o Antón García Abril y otras grandes figuras, ¿no? Pero vamos, ya solo con Chomón y Buñuel es una cosa de locos lo de Teruel. Bueno, despedimos a nuestro John Ford, que ahora sí que sí, se nos va. Nacho, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Un placer mío, de verdad, está muy bien. Mucha suerte con tu película, que no hemos hablado de tu película. Sí, no. Que mira que eres discreto, Que también está en la carrera de los Goya. Pues se llama Rider, está en fase de montaje y me parece a mí que va a ser otra película. Ole. Dicho esto, muchísimas gracias, Nacho. Chao. Chicos, vamos a hablar de futuro, ¿vale? Hemos hablado de presente, de cómo estamos, dónde tiene que estar el futuro del cine aragonés, y con esto, si queréis, terminamos lo que sería la parte de tertulia y luego aprovechamos y terminamos el postre, la foto, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está el futuro del cine aragonés? Miguel Ángel, que fue pionero, él nos puede contar un poco hacia dónde va, porque además, como vemos, conoce muy bien todos los proyectos que se están desarrollando. Pues en seguir adelante y mentalizar a todo el mundo del sí se puede, es decir, de que verdaderamente es un mundo, como decía Saura, pues difícil y complicado a la vez, aunque él un poco hacía la distinción, pero que yo creo que merece la pena zambullirse en él de forma pasional. No hay otra forma de zambullirse en esto y mentalizar a todo el mundo de que es un buen negocio, de que todo esto que decía Luis de cómo son los franceses a la hora de apoyar su cine y a la hora de volcarse en él, y cómo eso el público lo percibe y hace que el público sea un consumidor, el público francés y el no francés, porque anda que no hay un marketing ahora mismo consustancial al cine francés en España. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que le gusta la comedia francesa. Por ejemplo, la comedia francesa, sí. Por ejemplo. Y no son películas mejores ni peores que las españolas, simplemente quizá tengan mejor marketing y más apoyo. Y no, es que el cine americano es mejor o el cine francés es mejor que el español. No, el cine francés bueno que se estrena aquí a lo mejor es mejor que la media, pero es verdad que hay muchísimas películas americanas que son horribles, que no nos llegarán nunca y simplemente pues no lo sabemos. O sea, creo que el cine español realmente está al nivel del cine internacional, y yo creo que el aragonés también, y nosotros tenemos que creer sí o sí, empezando por las instituciones y acabando por nosotros mismos. Vicky. Bueno, yo siempre soy optimista porque, como bien decíamos, desde los inicios de los tiempos Aragón ha dado grandes figuras y las seguirá dando. Otra cosa es el apoyo que haya, ¿no? Pero yo creo que como creadores seguiremos existiendo siempre. Y iba a comentar antes el último documental de Carlos Saura, con 90 y tantos años, Las paredes hablan, ¿lo habéis visto? No, todavía no. Bueno, pues es una maravilla de documental en el que él se va a buscar a las cuevas prehistóricas de España y de Francia, donde los primeros hombres pintaban sobre la pared, y acaba hablando de los
grafiteros urbanos más internacionales e importantes, todos los que intervienen sobre el espacio en el que habitan, ¿no? Y es vital y es joven la película, y yo salí pensando, Saura tiene 20 años o menos, ¿no? Entonces ese espíritu un poco aragonés de seguir creando con ilusión y con juventud, a mí me parece que seguirá existiendo. Tiene esa mirada distinta, porque por ejemplo también Goya 3 de Mayo es que visualmente es una barbaridad, ¿no? Y es una innovación que también él trabaja en ese sentido. Sí, lo que habláis antes de Buñuel es maravilloso. Efectivamente, Saura con 92. O sea, de esa foto, el último en dirigir fue George Cukor con 81. Lo de Saura, yo quiero ser de mayor como Saura, ¿no? Desde con 92 años dirigiendo lo que quiere, 91 para la 92. 4 de enero. No, 91 va a cumplir este año, es verdad. Pero el documental lo grabó ya con 90 subiéndose. Sí, entonces dices, claro, es que esa capacidad que tiene, esa libertad que tenía Buñuel la tiene también Saura. De hecho, Saura hace lo que quiere, pero siempre, efectivamente, le proponen cosas. Nosotros, Aragón Televisión, le propuso una cosa, pero hizo lo que quiso. Pero sobre todo ha ganado ese derecho haciendo lo que él quería. Sí. No, es que lo de Saura es un caso, es un fuera de serie. Porque es que mantiene, cuando estás con él, te das cuenta que mantiene la ilusión del niño que sigue teniendo dentro. O sea, que es como una cosa infantil, pero conmovedora también. O sea, la ilusión que tiene por los proyectos, que a sus 91 años casi tiene un montón de proyectos todavía, de series, de teatro, de documentales, con sus miles de cámaras fotográficas haciendo fotos a todo el mundo. Y eso, vamos, a mí me parece muy emocionante, y él es un ejemplo insuperable, ¿no? De ilusión, de pasión, de testarudez también, de obstinación. Y vamos, es una referencia total. Bueno, estábamos hablando del futuro del cine aragonés. Bueno, Carlos ahora es presente, también futuro por el Goya de Honor que le van a entregar. Pero eso, vamos a seguir con la valoración que hacéis un poco de lo que se nos viene por delante, Nacho. Pues yo voy a decir algo que va a sonar muy contradictorio, pero el futuro es el presente. Es decir, el futuro más inmediato es Gala, que va a hacer seguro una película estupenda pasado mañana, Sí, como sí, el que dice. O sea, sin que presiones, Gala, es nuestro futuro más inmediato del cine aragonés, es Gala, que es la siguiente en rodar, ¿no? A ver. Y detrás vendrán muchas otras directoras y espero que vengamos muchos otros directores. Ayer leía por las redes sociales, ¿no? que la ópera prima, la distancia de la ópera prima se ha retrasado de los 27 años, en los años 90 la media, lo publicaba Óscar Velategui, periodista, a los 43 años. Es decir, la ópera prima en España, en este momento, la edad media está en los 43 años de la última década, lo cual es una cosa tremenda. O sea, es como que se ha retrasado 16 años, una barbaridad. Entonces creo que el futuro está ahí, y yo particularmente creo que está en la formación. Porque sí que es cierto que Aragón tiene algo ahora que no tenía hace 15 años, que es formación audiovisual. Que me parece fundamental para crear futuro a largo plazo, a medio largo plazo. Es decir. Y particularmente Ignacio tiene un guión que se llama Perseidas, que yo he leído. Ahí le he metido del cual yo no quería hablar. Que no le va a decir él, pues ya lo digo yo, que es un cojonudo, y que yo creo que va a ser, después de la película de Gala, que también va a ser una de las futuras películas aragonesas y españolas que creo que van a partir la pana. Bueno, lo estamos anunciando aquí. Lo ha dicho él. Lucas. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que no hay mucho más que añadir. Estoy de acuerdo en que el futuro pasa por la educación, ¿no? En eso creo que se ha avanzado mucho, porque no solo se trata de que haya directores y directoras, se trata de que haya un tejido. Y ahora yo creo que sí que cualquiera de nosotros, si queremos armar un proyecto, podemos contar con un equipo 100% aragonés, si queremos, porque tenemos todo un equipo técnico, tenemos actores, tenemos productores, que es verdad que el día que podemos decir que habrá industria, si el día que los proyectos salgan desde aquí, no complementemos, ¿no? Esos presupuestos, no necesitemos ese apoyo de productoras externas. Que sea un proyecto 100% aragonés. Eso es. No, 100%. Que surge desde aquí. El mundo es más amplio. Yo creo que está bien coproducir. No, pero... Sí, no, además es el sistema que cada vez se está estandarizando, ¿no? La coproducción, que realmente no es algo negativo, pero sí que es verdad que muchos proyectos nacen pensando, si queremos salir adelante, necesitamos una productora que no sea aragonesa, necesitamos una productora con otras miras para poder desarrollar el proyecto. El futuro está en seguir siendo aragoneses, seguir siendo obstinados, cabezones, como lo queramos decir, y seguir. Y yo creo que además eso es algo que tampoco se puede evitar, ¿no? Si te gusta el cine, por mucho que te pegues contra una pared, igual dices, se acabó, pero mañana vas a venir y vas a poner tú la frente porque te va la vida en ello, ¿no? Entonces yo creo que está en seguir. Si se está avanzando,
Si cada vez parece que el camino es un poco más claro tampoco vamos a decir, en seguir en esa línea, en seguir luchando. Bueno, junto con Lucas, Gala es la representante, ¿no?, de ese futuro más cercano, pero ¿cómo lo ves tú, Gala? Bueno, yo el futuro igual más posible, pues creo que es una realidad, que hay creadores que salen de aquí y que van a despegar. Y creo que eso va a ir en aumento con las generaciones venideras. El que a lo mejor tenemos que lograr, que es un poco lo que habíamos comentado antes, pues que una productora aragonesa pueda liderar un proyecto y por tanto sea un proyecto todavía más aragonés. Igual no al 100%, que tampoco ni siquiera creo que haga falta, porque las coproducciones ayudan mucho a financiar los proyectos. Y está muy bien también la mezcla y también dar visibilidad a la gente de Aragón para que luego a lo mejor puedan participar en otros proyectos de otras comunidades o de otros países, pero sí que al menos poder tener una productora que lidere un proyecto aragonesa. Luis. Bueno, la verdad es que han dicho cosas muy sensatas y con las que estoy completamente de acuerdo. O sea, que la idea sería, yo creo, que engordar el presente. O sea, el futuro, lo que nos tenemos que plantear es que a partir de los excelentes profesionales, que es evidente que hay, de cineastas, de técnicos, de intérpretes, a partir de la sensibilidad que también han demostrado las instituciones, el Gobierno de Aragón y Aragón Televisión especialmente, a partir de ahí, y una cosa muy importante que han señalado tanto Nacho como Lucas, es la educación, la formación. O sea, eso es completamente esencial. A partir de ahí seguir creciendo, ¿no? Y porque lo que está claro es que en esta lotería del talento seguimos siendo afortunados. También hay que contextualizar esto dentro de un momento cultural muy fulgurante que vive Aragón. O sea, ahora mismo hay mucha gente talentosa en el mundo de la música y de la literatura, por ejemplo, ¿no? Y que han llegado muy lejos en España, incluso en el mundo. O sea, que yo creo que de eso nos podemos felicitar. Pero el resumen sería, lo que tenemos que hacer es engordar el presente. Gaizka, ¿cómo ves tú el futuro? Sí, pues hombre, yo creo que si vemos el presente, pues muy esperanzador. Pero sí es cierto que yo he sido crítico siempre en Aragón. Yo creo que Aragón es una tierra de grandes individualidades y creo que hay que trabajar de forma colectiva. Digo que otras comunidades vecinas, como Cataluña o Euskadi, demuestran que no hay que pensar solamente en lo mío, sino en lo nuestro. Y en ese sentido, el trabajar colectivamente, el crear un discurso consensuado con un sector, con otros cineastas, lo que es bueno para el de al lado es bueno para mí. Creo que eso, a veces, el aragonés también es una tierra de grandes individualidades y creo que eso tenemos que aprender a trabajar de forma conjunta. Digo, como un debe en el futuro. Y luego una alabanza de algo que tenemos desde hace 16 años, que es Aragón Televisión y Aragón Radio, ¿no? El hecho de que este encuentro quede constancia de él, de audio y de vídeo, es algo que no ocurrió en esa cena, más que unas fotos. Quiero decir que también el hecho de tener unos medios y un cine propio hace que tengas una memoria propia, que dentro de 100 años, cuando ya no estemos nosotros, se pueda revisitar qué es lo que pasaba en el año 2022 en Aragón. Y eso es algo que tenemos la fortuna de tener unos medios propios que pueden conservar esa memoria, ¿no? Y creo que es muy, muy importante tener memoria. Pues mirando así al futuro, y siendo que ya tenemos el postre nosotros encima de la mesa, vamos a cerrar nuestro tiempo de podcast aquí, tomamos el postre tranquilos, pero quiero agradecer a nuestros William Wyler, Billy Wilder, John Ford, Rubén Mullian, etcétera, etcétera, que han estado con nosotros, Miguel Ángel Amata, Vicky Calavia, Nacho La Sierra, Lucas Castán, Gala Gracia, Luis Alegre. Se nos ha ido Nacho Estaregui, que era nuestro John Ford, y Gaizka Urresti, que sois el presente, como decimos, y un reflejo de lo que yo creo que es un buen momento del cine aragonés, y sobre todo que espero que sea un reflejo de los grandes momentos que nos toca por vivir. Y viva Buñuel, que nos ha reunido aquí. ¡Viva Buñuel! ¡Viva Buñuel! Muchísimas gracias, chicos, a todos. Gracias.